Cuzco, en quechua sureño, Cusco o Cosco, pronunciado, es una ciudad del sureste del Perú ubicada en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, en la cuenca del río Matanay, afluente del Vilcanota. Es la capital del departamento del Cusco y, además, según está declarado en la Constitución peruana, es la capital histórica del país. La ciudad, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, es la séptima más poblada de Perú, y albergaba en 2017, una población de 437.538 habitantes. Antiguamente fue capital del Imperio Inca, y una de las ciudades más importantes del Virreinato del Perú. Durante la época colonial, bajo la soberanía de la corona española, se construyeron diversas iglesias, palacios y plazas barrocas y neoclásicas. Estas construcciones son los atractivos que hacen que la ciudad sea el principal destino turístico del país. Fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1972, y Patrimonio de la Humanidad en 1983 por la UNESCO y suele ser denominada, debido a la gran cantidad de monumentos que posee, la Roma de América. Fundación y época incaica. Según la leyenda recogida por el Inca Garcilaso de la Vega, Manco Cápac y Mama Ocllo migraron desde el lago Titicaca por consejo de su padre, el dios Sol. Lanzaron una jabalina de oro, allí donde se clavó fundaron un nuevo pueblo. El lugar elegido se llamó Cuzco. La primera parada que en este valle hicieron, dijo el Inca, fue en el cerro llamado Anacaoti, al mediodía de esta ciudad. Allí procuró hincar en tierra la barra de oro, la cual con mucha facilidad se les hundió al primer golpe que dieron con ella, que no la vieron más. Entonces dijo nuestro Inca a su hermana y mujer, en este valle manda nuestro Padre el Sol que paremos y hagamos nuestro asiento y morada, para cumplir su voluntad. Por tanto, reina y hermana, conviene que cada uno por su parte vamos a convocar, y atraer esta gente para los doctrinar, y hacer el bien que nuestro Padre el Sol nos manda. Por datos arqueológicos y antropológicos se ha ido estudiando el verdadero proceso de la ocupación del Cuzco. El consenso apunta a que, debido al colapso del reino de Tiahuanaco se produjo la migración de su pueblo. 17 Este grupo de cerca de 500 hombres se habría establecido paulatinamente en el valle del río Matanay, proceso que culminaría con la fundación del Cuzco a orillas del río Safi. Se desconoce la fecha aproximada, pero gracias a vestigios se acuerda que el emplazamiento donde se ubica la ciudad ya se encontraba habitada hace 3000 años. Crónicas antiguas como las del cronista Pedro Sarmiento de Gamboa, 1530-1592, afirman la existencia de grupos étnicos en el valle de Cuzco antes del surgimiento del Imperio Inca. Dicho autor menciona a los guayas, los soasira y los antasayas como los pobladores más antiguos, en tanto que los alcavistas, copalemaitas y culunchimas son considerados moradores más recientes. 18 También se sabe que los ayarmacas habitaban la región, siendo los únicos que no fueron doblegados por los incas, convirtiéndose en sus principales rivales en el dominio de la comarca. Cuzco fue la capital y sede de gobierno del reino de los incas, y lo siguió siendo al iniciarse la época imperial, convirtiéndose en la ciudad más importante de los Andes y de América del Sur. Este centralismo le dio auge y se convirtió en el principal foco cultural y eje del culto religioso. Representación de las 4 divisiones del Imperio Incaico, o Tahuantinsuyo, que partían del Cuzco, la ciudad capital con forma de puma. Se atribuye al gobernante Pachacútec el haber hecho del Cuzco un centro espiritual y político. Pachacútec llegó al poder en 1438, y él y su hijo Tupac Yupanqui dedicaron 5 décadas a la organización y conciliación de los diferentes grupos tribales bajo su dominio, entre ellos los Lupacas y los Collas. Durante el periodo de Pachacútec y Tupac Yupanqui, el dominio de Cuzco llegó hasta Quito, al norte, y hasta el río Maule, al sur, integrando culturalmente a los habitantes de 4.500 kilómetros de cadenas montañosas. También se cree que el diseño original de la ciudad es obra de Pachacútec. El plano del Cuzco antiguo tiene forma de puma delineado, con la plaza central o caipata en la posición que ocuparía el pecho del animal. La cabeza del felino estaría ubicada en la colina donde está la fortaleza de Sacsayhuamán. La ciudad de Cuzco fue diseñada como la sede del poder, y su organización interna correspondía a una tradicional división urbana incaica. Se encontraba ubicada en un punto central estratégico del imperio, en cuya centralidad convergen los 4 caminos que unían los suyos. Los suyos, en quechua, suyu, parcialidad, región eran las 4 grandes divisiones del imperio incaico, en las cuales estaban agrupados sus diversos guamanis, en quechua, guamani, provincia. Al conjunto de los 4 suyos integrantes se conocía como Tahuantinsuyo, Tahuantinsuyu. El Tahuantinsuyo era el conjunto de los 4 suyos. Collasuyo, se, región de la llama. Chinchaysuyo, no, región del tigrillo. Antisuyo, ne, región del jaguar. Contisuyo, o, región del cóndor.
Fundación española y época virreinal. Los conquistadores españoles supieron desde su llegada a lo que es hoy territorio peruano, que su meta era tomar la ciudad del Cuzco, capital del imperio. Tras capturar al Inca Atahualpa en Cajamarca, iniciaron su marcha hacia el Cuzco. Época republicana. El siglo XIX. El Perú declaró su independencia en 1821, y la ciudad del Cuzco mantuvo su importancia dentro de la organización político-administrativa del país. En efecto, se creó el departamento del Cuzco sobre la base de la antigua intendencia, abarcando incluso los territorios amazónicos hasta el límite, que aún no se había establecido, con el Brasil. El siglo XX. A partir del siglo XX, la ciudad inició un desarrollo urbano en un mayor ritmo que el experimentado hasta ese momento. El 13 de septiembre de 1908 llegó el ferrocarril al Cuzco, y lo sacó del aislamiento en que se encontraba, permitiéndole, por fin, una vía de comunicación moderna con el océano. No obstante, a pesar de esto, el tiempo de viaje entre Lima y Cuzco era similar al que tomaba un viaje de Cuzco a Buenos Aires gracias al reto que significaba cruzar la cordillera de los Andes 33. La ciudad inició su crecimiento y se empezó a extender a los definos distritos de Santiago y Huanchac. Geografía y clima. Cuzco se expande por el valle que forma el río Huatana y por los cerros aledaños. Su clima es generalmente seco y templado. Tiene dos estaciones definidas, una seca entre abril y octubre, con días soleados, noches frías con heladas y temperatura promedio de 13 grados, y otra lluviosa, de noviembre a marzo, temperatura promedio 12 grados en los días soleados. La temperatura alcanza los 20 grados, aunque el ligero viento de la montaña es habitualmente frío. Patrimonio arquitectónico. Por su antigüedad y trascendencia, el centro de la ciudad conserva muchos edificios, plazas y calles de épocas precolombinas, así como construcciones coloniales. Por ello es que la ciudad fue declarada en 1972 como Patrimonio Cultural de la Nación mediante la Resolución Suprema en el grado 2972-EZ43. En 1983, durante la 7ª sesión del Comité de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, se resolvió declarar esta zona como Patrimonio Cultural de la Humanidad, estableciendo una zona central que constituye el patrimonio de la humanidad propiamente dicho, y una zona de amortiguación. 47. Entre los principales sitios de interés de la ciudad se encuentran: Barrio de San Blas, Calle Hatun Rumiyuk, Convento e Iglesia de la Merced, Catedral, Plaza de Armas, Iglesia de la Compañía de Jesús, Coricancha y Convento de Santo Domingo. Urbanismo incaico. Piedra de los 12 ángulos en la calle Atum Rumiyuey. Una de las características que lograron los incas con su plan urbano en Cuzco fue el respeto por la matriz geográfica a la hora de construir su tejido, ya que respondieron con diferentes estrategias de diseño a la topografía accidentada propia de la zona andina a 3.399 metros sobre el nivel del mar. Símbolos. Al igual que varias ciudades del mundo y peruanas, el Cuzco tiene 3 símbolos establecidos oficialmente: su bandera, el escudo y el himno. El uso de estos símbolos se da especialmente en el mes de junio, ya que el día 24 de junio, día en que se conmemora la fiesta incaica del Inti Raymi, se celebra también el Día de la Ciudad. Demografía. Calle Mantas, a la izquierda se aprecia el campanario de la Iglesia de la Compañía de Jesús. A la llegada de los españoles, se señala que la ciudad tenía una población aproximada de 40.000 habitantes, siendo que los pueblos circundantes elevaban dicha suma hasta casi 200,000. Este número disminuyó sensiblemente durante la colonia. No obstante, hasta mediados del siglo XVIII era una de las ciudades más pobladas del continente, y la segunda urbe más poblada del Perú. 50. La rebelión de Túpac Amaru II en 1780, así como la rebelión de Túpac Katari en la zona de Puno en los años siguientes, ocasionó que la población criolla cusqueña migre hacia Lima y Arequipa buscando estar a salvo de un posible nuevo levantamiento o posible guerra. Durante las últimas décadas del siglo XVIII, la participación de cusqueños en ambos bandos de las guerras por la independencia inició un declive en la población que se fue haciendo más notorio en el siglo XIX, y luego de la proclamación de la República. Así, en 1825, cuando Simón Bolívar llegó al Cusco, este tenía una población aproximada de 40.000 habitantes y 20 años después, este número se redujo hasta la mitad. El virtual aislamiento de la ciudad, ante la falta de vías de comunicación, mantuvo casi despoblada la ciudad, siendo que, en los años 1910 se registraron solo 13.500 habitantes, siendo la mayoría de estos habitantes población mestiza e indígena. 51. En 2017, la ciudad tenía una población de 437.538 habitantes, según el censo del INEI. Centro religioso. El Cuzco fue el centro del culto estatal al sol, sede del templo principal de la religión solar, el Coricancha, en castellano, o Curicancha, quechua recinto de oro.
poseyendo el principal ayahuasí o casa de las escogidas del sol, y las sedes de los clanes funerarios de los distintos emperadores muertos o panacas, siendo además el lugar de residencia habitual del Inca gobernante, un dios viviente, y del alto clero estatal, representado por el Wiccaumbu o sumo sacerdote. El Cuzco acogía las grandes ceremonias multitudinarias y festividades imperiales, como el Inti Raymi o Fiesta del Sol, que sigue teniendo lugar durante el solsticio de invierno, el Año Nuevo Solar, la cual se celebra todos los 24 de junio en la explanada de Sacsayhuamán. Actualmente la mayor parte de la población pertenece a la Iglesia Católica, siendo Cuzco sede arzobispal. Economía. La actividad económica en el Cuzco comprende la agricultura, en especial, el maíz y los tubérculos nativos. La industria local se relaciona con las actividades extractivas y con productos alimenticios y bebidas, tales como cerveza, aguas gaseosas, café, chocolates, entre otros. No obstante, la actividad económica relevante de sus habitantes es la recepción del turismo, contando cada vez más con mejor infraestructura y servicios. Es la segunda ciudad en este país que tiene y mantiene empleo pleno. Transportes y comunicaciones. Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete. Artículo principal. Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete. Pista de aterrizaje del aeropuerto de Cuzco. Inaugurado el 22 de julio de 1967, el aeropuerto, ubicado entre los distritos de Huanchac y San Sebastián y administrado por la empresa estatal Corpac Sociedad Anónima, recibe vuelos diarios principalmente desde la ciudad de Lima 62. Más de 1.700.000 personas transitan por este aeropuerto anualmente, cita requerida. Fue bautizado en honor del piloto peruano Alejandro Velasco Astete, quien fue la primera persona en cruzar volando los Andes en 1925 al hacer el primer vuelo desde Lima hasta Cuzco. Ese mismo año, en una demostración aérea en la ciudad de Puno, perdió control de su avión y murió en el impacto. El aeropuerto es la principal puerta de entrada de la ciudad del Cuzco, y es el aeropuerto de mayor flujo aéreo en el sur del Perú, cita requerida. El aeropuerto cusqueño está equipado para atender a los turistas que visitan la ciudad imperial. Fue el primero del país en el cual se instaló puentes de abordaje o mangas. La pista de aterrizaje está asfaltada con los más altos estándares, con una longitud de 3.400 metros y un ancho de 45. Está perfectamente capacitada para recibir aviones Boeing 757-200 según uno de los informes de Corpac 62. La ciudad a diario recibe numerosos vuelos de ciudades como Lima, Arequipa, Tacna, Juliaca, Iquitos y Puerto Maldonado. Internacionalmente recibe vuelos constantes provenientes de ciudades como Bogotá, La Paz, Santiago de Chile, y desde el 16 de diciembre de 2019, Santa Cruz de la Sierra. Aeropuerto Internacional de Chinchero. Artículo principal. Aeropuerto Internacional de Chinchero. Se trata de una obra del proyecto destinada a reemplazar el actual Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete, el cual se encuentra en medio de la ciudad. Este nuevo aeropuerto contempla la construcción de un nuevo terminal aéreo de nivel internacional de mayor tamaño, y con proyecciones a manejar conexiones internacionales en forma directa, sin pasar por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Estará ubicado en el distrito de Chinchero, a 28 kilómetros del Cuzco. La obra ya ha sido concesionada por Proinversión 63 para su construcción, siendo ganador el consorcio Kunturhuasi, integrado por la Argentina Corporación América y el peruano Andino Investment Holding. El grupo ganador solicitó al gobierno un cofinanciamiento por $264.700.000 estadounidenses para el proyecto. Esto le significa al Estado un ahorro de $204.100.000 estadounidenses, pues financiará 47%, y no 78% del proyecto como estaba previsto. 64. La infraestructura estará diseñada para recibir hasta 5 millones de usuarios anuales, con posibilidades de ampliación del terminal hasta 8 millones. El costo total de la obra está estimado en $665 millones estadounidenses. Línea férrea y carreteras. Asimismo está conectado por vía férrea con las ciudades de Juliaca, Arequipa y Puno. Finalmente, por carretera, se encuentra conectada con las ciudades de Puerto Maldonado, Arequipa, Abancay, Juliaca y Puno. La vía que lo une con la ciudad de Abancay es la más rápida para llegar a la ciudad capital luego de un viaje de más de 20 horas cruzando las regiones peruanas de Apurímac, Ayacucho, Ica y Lima. Además hay un sistema de trenes los cuales llevan hacia la antigua ciudadela incaica de Machu Picchu. El recorrido empieza en la ciudad capital del Cuzco, en región de los Andes, que se inicia con una serie de cambios rasantes llamados localmente el zigzag en las afueras del Cuzco antes de realizar una parada en el pueblo de Poroy. El tren desciende luego desde el punto más elevado hacia el Valle Sagrado al pie de los Andes. Antes de llegar a Machu Picchu, el tren viaja a lo largo del río Urubamba. Cine. Véase también, Festival Internacional de Cortometrajes Cusco, Perú.
El Festival Internacional de Cortometrajes Cusco Perú o FENACO es el certamen cinematográfico internacional más importante del sur del Perú, se realiza cada mes de noviembre desde el 2004 en la ciudad imperial del Cuzco, capital histórica del Perú. 65. En su origen fue un evento nacional dedicado al formato de cortometraje, hasta 30 minutos de duración, con muestras internacionales, de ahí su nombre FENACO, Festival Nacional de Cortometrajes, nombre popularizado en el Perú y el mundo para reconocer el festival. Pero dada la acogida y respuesta de cineastas, productoras y distribuidoras de diferentes países, evolucionó hasta convertirse en festival internacional, llegando en su sexta edición a los 354 cortometrajes en competencia, de 37 países. Gastronomía. Artículo principal: Gastronomía del Cusco. La gastronomía del Cusco se refiere al conjunto de platos típicos de la ciudad de Cusco ubicada en el departamento del Cusco, en los Andes surorientales del Perú. Esta gastronomía presenta una diversificada cantidad de platos producto del mestizaje y fusión de su tradición pre-incaica, incaica, colonial y moderna. Es una variación de la gastronomía andina peruana aunque mantiene algunos rasgos culturales típicos del sur peruano. Música. Orquesta Sinfónica del Cuzco. Es un elenco artístico estable del Incorporated Cusco, creada por Resolución Directoral número 21/Incorporated Cusco del 10 de marzo de 2009. Realiza más de 50 conciertos al año, utiliza el Teatro Municipal del Cuzco. Centro Cusco de Arte Nativo. Institución folclórica constituida en 1924. Es considerada como la institución folclórica más importante de la ciudad 66, y fue reconocida por el gobierno peruano como la primera institución folclórica del país 67, y por el gobierno regional como patrimonio cultural vivo de la región Cusco 68. Deporte. Fútbol. Entre otros eventos, la ciudad imperial fue sede de la Copa América 2004 donde se jugó un solo encuentro por el tercer puesto entre la selección de Colombia y Uruguay. El deporte más practicado en la ciudad es el fútbol. Machu Picchu. Machu Picchu, Afi, Mtupictu, en quechua, Monte Viejo, es el nombre contemporáneo que se da a una yacta, antiguo poblado incaico andino, construida antes del siglo XV, ubicada en la cordillera oriental del sur de Perú, en la cadena montañosa de los Andes a 2.430 metros sobre el nivel del mar. Está ubicada en la región Cusco, provincia de Urubamba, distrito de Machu Picchu, sobre el Valle Sagrado de los Incas, a 80 kilómetros al noroeste de la ciudad de Cusco, ciudad del Perú y por donde fluye el río Urubamba, río que atraviesa la cordillera y se origina un cañón con clima de montaña tropical. Según muchos estudiosos su nombre original habría sido Yactapata. Según documentos de mediados del siglo XVI, sin embargo, algunas de sus mejores construcciones y el evidente carácter ceremonial de la principal vía de acceso a la yacta dan cuenta de su origen anterior a Pachacútec, y a su presumible utilización como santuario religioso. 2 Ambos usos, el de palacio y el de santuario, no habrían sido incompatibles, aun cuando se discute su supuesto carácter militar, por lo que los populares calificativos de fortaleza o ciudadela podrían haber sido superados. 3. Machu Picchu es considerada, al mismo tiempo, una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería. 4 Sus peculiares características arquitectónicas y paisajísticas, y el velo de misterio que ha tejido a su alrededor buena parte de la literatura publicada sobre el sitio, lo han convertido en uno de los destinos turísticos más populares del planeta, así como una de las 7 grados maravillas del mundo. 5. En 1976, el 30% de Machu Picchu había sido restaurado, y todavía continúan los trabajos de restauración. Machu Picchu fue declarado Santuario Histórico Peruano en 1981, y está en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1983, como parte de todo un conjunto cultural y ecológico conocido bajo la denominación Santuario Histórico de Machu Picchu. El 7 de julio de 2007 Machu Picchu fue declarada como una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno en una ceremonia realizada en Lisboa, Portugal, que contó con la participación de 100 millones de votantes en el mundo entero. Machu Picchu fue votada como una de las nuevas 7 maravillas del mundo en una encuesta mundial en Internet.